Bendiciones, les habla el pastor Luis Domínguez. El Ministerio Internacional Cristo Eterno Dios presenta el programa La Cosecha Está Lista. Estamos enfocados en un mensaje cristocéntrico que sabemos que va a ser de edificación para tu vida espiritual. Yo quiero que en este canto tú le digas al Señor: avívame Señor, para ser parte de tu obra. En este día vamos a buscar en nuestras Biblias y vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 19 y verso 19. Y vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y se fue tras Elías y le servía. Esta porción de la palabra ministró el corazón nuestro por la razón que mencioné anteriormente. Muchas veces, cuando estamos pasando por necesidades, por pruebas, por luchas, cuando estamos pasando por diferentes guerras espirituales, como que el enemigo aprovecha y tira sus dardos y le hace pensar a muchos que no hay un llamado de Dios en su vida, que Dios no lo ha llamado. Porque cuando las cosas van saliendo bien, cuando todo está perfectamente, siempre decimos: bueno, Dios me está bendiciendo. Pero cuando vienen luchas, cuando vienen pruebas, muchas veces pensamos si es cierto que Dios nos ha llamado, si es cierto que estamos caminando en el orden de Dios, si Dios está con nosotros. Entonces, ¿por qué nos suceden diferentes cosas y por qué tenemos que pasar por prueba? Son muchos los que cuestionan el llamado de Dios. Algunos no pueden creer que Dios lo ha llamado para emprender cosas grandes. Piensan que la manera en que Dios emprende cosas grandes es cuando tenemos ya las cosas grandes en nuestras manos. Pero Dios no obra de esa manera. Dios nos llama y quiere usarnos. Y cuando Dios nos llama para hacer cosas grandes, empieza a usarnos en lo pequeño. Y ahí Dios se va glorificando, porque siempre la gloria será para Él. Y cuando hablamos de que Dios nos llama para cosas grandes, hay que tener un poco de cuidado, porque algunos se confunden y piensan ser más grande que cualquiera que Dios puede estar usando. Y todo debe ser en el orden de Dios y de acuerdo a lo que Dios ha establecido. El llamado debemos de tomarlo como una propiedad que el Señor nos da. Es como si el Señor nos diera una propiedad al llamado que nos hace. Este llamado debe ser tomado muy en serio. No podemos tomar las cosas como si fuera una llamada telefónica, un llamado que nos hizo un amigo, porque muchas veces hay una confusión en esto. Pensamos: estoy en la iglesia, tengo un amigo que me está llamando, un amigo que quiere que haga esto, un amigo que me quiere sacar, que me quiere llevar para otro sitio. Pero en realidad, cuando alguien tiene el llamado de Dios, es la voz de Dios lo que está escuchando. Esto es un llamado del Dios vivo a nuestras vidas. Y si usted está aquí en esta mañana, es porque Dios lo ha llamado. Dios lo ha traído a este lugar. Esto no es una casualidad que usted está aquí, ni es pensando porque me invitó fulano o me invitó el otro, estoy en este lugar. No, iglesia. Jesucristo tiene un propósito con usted. Te ha llamado con un propósito.
y el propósito de Cristo se va a cumplir. En este llamado hay un llamado completo donde encierra un paquete completo de la bendición de Dios. Y tenemos que entender esto, porque a veces pensamos que somos llamados y que no incluye ciertas cosas. Pero cuando Dios nos llama, incluye el perdón de pecado. Cuando Dios nos llama, incluye la transformación de nuestras vidas. Por eso es que Dios va transformando nuestras vidas y muchas veces no le entendemos la explicación, pero Dios lo va haciendo, va transformándonos. El llamado de Dios incluye el crecimiento espiritual. Vamos creciendo espiritualmente, vamos madurando en el espíritu. Este llamado de Dios es completo, incluye vencer la depresión. Por eso muchas veces cuando usted viene a los caminos de Dios, hay personas que anteriormente estaban pasando por luchas, por pruebas, al punto que la depresión los tenía atados. Pero el llamado de Dios está incluyendo que esa depresión desaparezca de su vida. Tiene que desaparecer porque está dentro del llamado de Dios. El llamado de Dios incluye caminar sobre las dificultades. Hay dificultades que vienen a la vida del cristiano, hay dificultades que vienen a la vida del hombre o de la mujer cuando han aceptado a Cristo, pero el llamado de Dios tiene incluido que usted camine sobre esos problemas, que usted camine de la mano del Señor, que el problema no camine sobre usted, sino usted sobre el problema. Ahí puede estar, pero Dios ha incluido en ese llamado que te ha hecho de que usted camine sobre las dificultades. El llamado de Dios incluye también victoria sobre las fuerzas del mal. El mal está ahí a la puerta, está tratando de destruir. Satanás está tratando de acabar con vidas, está tratando de acabar con hombres y mujeres que le sirven. Satanás está señalando, está apuntando para aquellos que son llamados de Dios, pero el paquete completo que Dios ha hecho en el llamado incluye en esa bendición que podemos triunfar, que tenemos la victoria sobre el diablo, que el Señor nos da la autoridad, que allí en la cruz del Calvario, cuando Él se entregó en la cruz, cuando Él entregó su sangre allí en la cruz del Calvario, nos entregó también a nosotros la victoria. De manera que cuando se está sintiendo, cuando estás siendo abatido por diferentes fuerzas del enemigo de las almas, usted tiene que pararse en la brecha y creerle al Señor que el Señor es todopoderoso y que el Señor es quien te levanta y te da esa victoria. Gloria al Señor. Incluye el llamado de Dios también la sanidad del cuerpo. Allí en la cruz del Calvario Él llevó nuestras dolencias. Allí en la cruz del Calvario, por sus heridas, por su herida, por su llaga, nosotros fuimos curados. Y tenemos que apropiarnos de esta palabra. Tenemos que apropiarnos de estas promesas del Señor. Es cierto que hay momentos donde vienen ciertos tipos de enfermedades a algunos hermanos, pero usted tiene que pararse en la brecha y clamar a la promesa del Señor. ¿Sabe que esta es una de las promesas más impactantes de la Biblia? Porque cuando usted lee el capítulo 53 de Isaías se impresiona, porque fueron más de 700 años antes de Cristo venir a la tierra. Ya quedaba establecido que por su llaga nosotros éramos curados. Ya quedaba establecido que la llaga de Cristo, por esa llaga nosotros recibiríamos sanidad. Así que es impresionante las promesas de Dios. El llamado de Dios incluye la vida eterna. El llamado de Dios incluye etcétera, 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 etcétera. En otras palabras, diga conmigo, mi llamado lo incluye todo. Vuélvelo a repetir, mi llamado lo incluye todo. Aleluya. Oh, gloria sea Cristo Jesús. ¿Sabe que es tiempo
de glorificar a Dios. Es tiempo de que ya estos días de tribulación, de lucha, se vayan y usted comience a entrar en el gozo del Señor y a decirle al Señor: oh Señor, te doy gracias porque en el llamado que me hiciste lo incluye todo. Oh, gloria sea a Cristo, gloria sea al Señor Jesucristo. Alabe a Dios, glorifica a Dios en este día. Gloria sea al Señor Jesucristo. Mire, vamos un momento ahí a Primera de Reyes 19. Dice: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Dios le había dado una orden a Elías. Hace unos días estuvimos predicando, enseñando, después que Elías pues hizo descender fuego del cielo, que se quemó el holocausto, que vieron que era el verdadero Dios, después que los profetas de Baal fueron degollados y Dios había dado una victoria grande a Elías, después que Elías había orado y había descendido lluvia del cielo, después de eso, pues Jezabel comienza a perseguirlo y Elías entonces comienza a huir y decide pedirle al Señor que le quitara la vida. Y entonces ahí pues Dios habla con él, le trae comida, un ángel le trae comida, comió y con esa comida caminó 40 días con 40 noches hasta llegar al monte de Dios. Y allí en el monte de Dios pues entonces tuvo una experiencia tremenda. Pensó que Dios venía en un viento muy fuerte, muy grande, y no era así, que Dios venía en un terremoto y tampoco, que Dios venía en el fuego y tampoco, pero Dios vino en el siervo apacible. Y ahí Elías le dice al Señor: es que todos te han dejado, solamente he quedado yo. Así que ahí Dios le habla a Elías y le comienza a mostrar a Elías: ahora te vas a volver por el mismo camino por donde viniste, pero ahora vas a ungir a 2 reyes y vas a ungir también a Eliseo para que se te sustituya. Y Dios comienza a hablarle a Elías y le muestra a Elías lo que tiene que hacer. Miren, el versículo 15, ahí 19, 15, 16, dice: y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, después a Jehú, y al final el que habla fue de ungir a Eliseo. Dios le había dado la orden a Elías de ungir, sin embargo, ahora resulta que Eliseo había sido el último que Dios había nombrado que iba a ungirlo para que ocupara su lugar. Sin embargo, cuando lo llama, fue el primero que recibió el llamado. Fue el primero que es llamado por Dios a ocupar el lugar de Elías. El llamado que le hace Dios a Eliseo era sustituir al profeta Elías. Piense un momento, Elías había salido huyendo para salvar su vida. Había querido después que Dios le quitara la vida. Después de eso caminó 40 días, llegó al monte de Dios y Dios entonces lo envía de nuevo hacia atrás a ungir por rey a Jehú y a Hazael, y también a que Eliseo ocupara su posición. Piense ahora cómo hubiese sido el pensamiento de Elías si no hubiese estado buscando dirección de Dios. Elías se regocijaba de que quien iba a dejar en la obra era a Eliseo, y esta obra iba a estar en buenas manos. Pues cuando Dios habla, cuando Dios ministra, cuando Dios quiere hacer algo, Él lo hace bien hecho. Y cuando Dios pone a alguien en una posición, Él sabe lo que está haciendo. El llamado de Eliseo fue una sorpresa para él. Nunca se imaginó Eliseo que iba a tener un llamado de Dios. El llamado fue de sorpresa. Ahora, el llamado que usted ha tenido también fue de sorpresa. Porque muchos de nosotros no creíamos en Dios anteriormente, otros estaban en la idolatría, en la hechicería, etcétera, etcétera. Pero en algún momento, en algún tiempo, Dios le toca el corazón y ahora sientes que Dios te ha llamado. Es una sorpresa de momento donde Dios te ministra y donde te das cuenta que el Dios que te está llamando está vivo. Así que el llamado de Eliseo también era una sorpresa.
Elías se encontró en el campo con él. Dios había dado la orden de llamarlo. Y sin embargo, ni por la mente le pasaba a Eliseo que Dios lo iba a llamar. Eliseo no estaba orando para que Dios lo llamara. Eliseo no estaba leyendo una Biblia para que Dios lo llamara. Eliseo no estaba ofreciendo sacrificios a Dios. Estaba arando, dice la Biblia. Y los que son del campo saben lo que es arar. Así que estaba arando. Él no estaba esperando el llamado. Aparentemente, este era un hombre rico. Porque la Biblia dice que tenía 12 yuntas de bueyes. Y él estaba en la última. Sin embargo, estaba trabajando. Estaba arando. Un oficio honesto no nos desvía nunca del camino del llamado celestial. Un oficio honesto no te va a desviar de los caminos de Dios. Este hombre estaba arando, Eliseo estaba arando, y lo más probable, cuando se ara la tierra, o se está preparando la tierra para sembrar, o se está arando ya y se hace la siembra de inmediato. Probablemente hubiese estado preparando la tierra para sembrar, o es probable que ya estaba el momento de echar la semilla y sembrar. Lo cierto es que Eliseo estaba sembrando en lo terrenal, pero no se esperaba que Dios lo iba a llamar ahora para sembrar en lo espiritual. Y es ahí el cambio cuando Dios nos llama. Ahora es llamado para sembrar palabra de Dios. Ahora es llamado para sembrar en los corazones esa palabra viva del Señor. Cuando Dios nos llama, cuando estamos nosotros en nuestros quehaceres, en nuestros trabajos, pues ahora Dios te hace un llamado para que esa palabra sea sembrada en los corazones. La Biblia muestra diferentes formas en que Dios llama. No podemos ponerle un parámetro a Dios como Dios nos va a llamar. Como llamó a Eliseo, no necesariamente lo llamó a usted. Y como me llamó a mí, tampoco necesariamente lo llamó a usted. Ni a su hermano, ni a su primo, inclusive ni a sus hijos. Porque Dios tiene diferentes formas como Él llama. Desafortunadamente, algunos se confunden en esto y se llaman a ellos mismos. Y ahí hay un gran problema. Cuando alguien se llama a él mismo, ahí hay un problema serio. Por eso usted ve tantas personas que se confunden y hablan de tener llamado de profeta, de tener llamado de pastor, de tener llamado de abrir obras. Y después usted ve que las obras que abren, lo que hacen es tratar de echar para adelante con el sudor y el esfuerzo de otro. Porque no hay un verdadero llamado de Dios. Cuando hay un llamado de Dios a abrir una obra, las almas se convierten. El Espíritu de Dios trae las almas. Aceptan a Cristo, hay transformación. Pero muchas personas se llaman a ellos mismos. Y esto ha traído grandes problemas. Hace unos días hablaba con un pastor y me dijo: pastor, en cualquier momento aquí en Miami va a haber más pastores que ovejas. Porque todo el mundo quiere ser pastor. Entonces son pastor de la familia. Y lo que tienen es la familia nada más. Y lo que están es ellos mismos llamándose. El llamado de Dios, Dios los respalda. Muchas veces piensan que el llamado de Dios es por el esfuerzo que están haciendo. Y casi siempre este tipo de personas son personas que se esfuerzan y se van al nivel entonces de las obras. Y piensan que son los que más oran. Piensan que son los más espirituales, los más correctos, los que nunca fallan. Y piensan de esta manera.
Y esto trae como consecuencia que se hacen un llamado a ellos mismos porque empiezan a compararse con los demás. Y como que la Biblia dice, cuando tú ores, entra en tu aposento y allí en lo secreto ora a tu Padre, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces esa persona empieza a ver lo que se ve a simple vista. Y empieza a decir, yo oro más que todos los que están aquí, porque yo sí oro mucho, pero no ve las oraciones que usted hace en secreto. Y empieza a creer que ora demasiado. Y empieza a creer de que Dios le revela más que a nadie. Y empieza inclusive a dar palabras que dice que viene de parte de Dios. Y no es otra cosa que emociones que tiene. Porque Dios le habla todos los días 15 y 20 veces. Mire, cuando Dios habla de verdad. Cuando Dios le habla a una persona, esa persona es transformada, es cambiada. Cuando usted ve los profetas de Dios, usted ve que Dios le hablaba, pero usted no ve a Dios hablándole 15 y 20 veces al día a ese profeta. Le hablaba en un momento, le hablaba en otro momento, pero no es una comunicación como si tuviera un teléfono celular y diciendo, bueno, pues entonces la Biblia dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que ese es el teléfono con Dios. Así que cada vez que yo levanto ese teléfono, Dios me habla. Y estamos hablando, no estamos hablando que Dios te hable en una predicación o una administración. Estamos hablando de que son personas que dicen escuchar la voz de Dios. Sabemos que Dios habla, no quiero negar eso. No se confunda. Dios habla, Dios es real y Dios es un Dios vivo. Pero a Dios nosotros no podemos manipular lo que nos hable cuando nosotros queremos y como nosotros queremos. Y lo que queremos que Él nos hable. Aleluya. En el llamado de Dios hay un proceso que obra en el interior de la persona, que empieza a obrar en el interior de la persona, y esa persona es convencida que el Señor lo está llamando. Cuando Dios te llama, hay un proceso dentro de nosotros donde el Espíritu Santo empieza a ministrarnos, empieza a convencernos. Es el Espíritu Santo el que empieza a echar fuera toda duda. Antes dudábamos de muchas cosas, pero ahora el Espíritu Santo empieza a echar fuera toda duda, toda incredulidad. Porque esa duda estaba impidiendo que usted obedeciera el llamado de Dios. Porque Dios está llamando, pero muchas veces no nos rendimos a ese llamado porque no abrimos nuestro corazón. Cuando abrimos nuestro corazón, el Espíritu de Dios comienza a ministrar y nos empieza a convencer de que Él es real. Ahora, si no fuera así, piense un momento el llamado de Abraham. Cuando Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos, estaba con su familia, lo llama para salir de la tierra de Ur de los Caldeos, una tierra idólatra. Y en este llamado que Dios le hace a Abraham, pues imagínese, iba a levantar una nación de Abraham. Ahora le está diciendo, sale de tu tierra y sale de tu parentela. Y ahora Abraham tenía que obedecer al Señor. El Espíritu de Dios lo convence a salir de ahí. Porque de otra manera fuera una locura. En aquellos tiempos, hoy usted conoce lo que hay en un país, lo que hay en otro. Pero a él le estaba diciendo, sale de tu tierra y de tu parentela. Le está haciendo un llamado. Y Abraham no sabía ni siquiera para dónde iba. No sabía ni siquiera dónde iba a ir solamente. Estaba confiando en lo que Dios estaba diciendo. Pero eso tenía que ser operado por el Espíritu de Dios dentro de Abraham. Así que cuando Dios nos llama, su Espíritu comienza a convencernos. Moisés, cuando fue llamado. Porque Moisés hubiese dicho, no voy. Bueno, trató. Primero, ¿quién soy yo para ir a Faraón? Sin embargo, Dios comenzó a tratar en su interior. Y le dio el valor, le dio la fuerza para enfrentarse a Faraón. David. ¿Cómo David se enfrenta a Goliat? Si no era que el mismo Dios había infundido en él esa certeza de que iba a vencer al gigante. Entonces el Espíritu de Dios comienza a obrar en el interior nuestro
y la incredulidad empieza a desaparecer y empezamos a creer en el poder de Dios, que Dios es todopoderoso. Elías lo que hizo fue que echó su manto sobre Eliseo. Pasó, echó su manto, y el manto era considerado como parte de la persona. Iba pasando, Eliseo estaba arando, le echó el manto sobre Eliseo, y al echar el manto sobre Eliseo le estaba haciendo participante de su comisión profética. Lo que estaba era diciéndole, está siendo ahora participante del mismo llamado que Dios me hizo. Elías sabía que Dios lo había enviado y que Dios lo había mandado a ir donde estaba Eliseo. Lo que estaba haciendo era como si estuviera el derecho sobre él para tomar bajo su cuidado. Ahora Elías llega y ejerce un derecho sobre Eliseo. Ahora esto parecería como algo, ¿cómo es esto? Eso hizo Moisés con Josué también, cuando le habló el Señor para dejar que Josué se quedara frente del campamento. Mire, quiero que usted busque conmigo un momento. Números 27, 18. Dice, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación. Y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. De manera que así mismo hizo también Moisés con Josué. Lo que hizo Eliseo fue que dejó los bueyes de inmediato y salió. Vamos a donde comenzamos, Primera de Reyes, capítulo 19 y verso 20. Dice, entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Vino corriendo en pos de Elías, dice la palabra. Algo había tocado el corazón de Eliseo. Cuando Dios lo llama, cuando le tira el manto, algo toca el corazón de este hombre. Algo tocó el corazón de Eliseo, que vino de inmediato donde estaba Elías para pedirle la autorización e ir donde estaban sus padres. Hay un poder secreto que opera en nosotros y nos ha inclinado el corazón a seguir a Cristo. Hay un poder que nosotros no lo vemos, pero lo sentimos. Que cuando Dios nos ha tocado, nos inclina a seguir a Jesucristo. Por eso muchos de los que estábamos aquí, cuando Dios nos tocó, lo que queríamos, teníamos hambre, teníamos ese deseo de saber de Cristo. Esas fueron las primeras palabras que me salieron a mí enseguida. Cuando alguien se me acercó, que cuando Dios me tocó, lo primero que dije fue, háblenme de Cristo. Eso lo produce Dios. Porque yo ni pensaba ni me interesaba. Pero cuando Dios me tocó, lo primero que me interesó fue saber de Cristo. Y es ese poder que nosotros no vemos, pero sentimos, que nos inclina a buscar de Jesucristo. Y usted está en una iglesia donde es cristocéntrica. Por eso es que usted, cuando se menciona la palabra de Cristo, muchas veces usted es tocado, es impactado, porque el llamado no se lo hizo su hermano, ni su amigo, ni el que lo invitó, ni su mamá, ni su papá. El llamado se lo hizo Cristo a usted. Y sentimos ese deseo de servir a Cristo, de buscar a Cristo, de buscarlo a Él. Cuando usted cambia esa mirada y la pone en los hombres o la pone en alguien, usted comienza a perder peso espiritual. Usted comienza a desfallecer espiritualmente. Porque es Cristo quien te va a fortalecer. Dios está llamando a personas que estén dispuestas a obedecer su palabra. Dios, cuando llama a alguien, lo llama para que esta persona disponga su corazón en obediencia a servirle. Porque va a haber una lucha para no obedecer a Dios. Va a haber una lucha para que usted no haga la voluntad de Dios.
Pero cuando usted decide obedecer a Dios, las cosas cambian. Son muchos los que están igual que Jonás. Son muchos los que están de la misma manera, que Dios los llama y están huyendo al llamado de Dios, que Dios los llama y están tratando de correr, están tratando de esconderse del llamado de Dios y están en la misma condición de Jonás, que Dios lo llamó y salió huyendo para el lado contrario, hasta que entonces tuvo que venir una tempestad, una tormenta, y un pez se tragó a Jonás. Y Dios tiene un pez preparado para aquellos que le huyen al llamado. Aquellos que huyen al llamado de Dios, hay un pez que está preparado. Hay una tormenta que vendrá y después el pez te tragará. Porque si Dios te está llamando es para que obedezcas. Es para que escuches su voz, es para que le sirvas. Sabemos que estás en el corre, en qué tienes que hacer, en qué vas a hacer. Pero Dios te está llamando para que le sirvas. Si Dios tiene un propósito contigo, Él tiene que cumplir ese propósito y lo va a cumplir. Aleluya. Si Él te llama para algo, es porque Él sabe que tienes la capacidad y Él mismo te va a capacitar. Él mismo te va a dar la fuerza, Él mismo te va a enseñar. Porque muchas veces sentimos que esto no es para mí, porque este llamado que Dios me está haciendo, yo no sé hacer esto, yo no sé hacer lo otro. Eso es lo bueno que tiene la cosa, que usted no sabe hacerlo. Y si usted no sabe hacerlo, tiene que depender de Dios. Y si usted depende de Dios, Él te enseñará. Entonces la gloria es para Él. Aleluya. Gloria sea su nombre. Eliseo rogó a Elías para que le diese permiso para ir a despedirse de sus padres. Ahí dice el verso 20, dice, te ruego, verso 20b, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Le pidió permiso para ir a besar a su padre y a su madre. A Eliseo no se le había forzado a seguirlo. Porque muchas veces pensamos que Dios tiene que forzarnos para que lo sigamos. Pero a Eliseo no se le estaba forzando a seguir a Dios, a seguir a Elías. Tampoco Elías le iba a impedir que él calculara el costo que era seguirlo. Tampoco Elías le iba a exigir eso. No le iba a impedir, si tú quieres, saca el costo, lo que vas a tener que pagar por seguirme. Tampoco le dijo, no saques el costo, no se le iba a impedir nada. El llamado nuestro, el llamado que Dios nos ha hecho es por gracia. La gracia de Dios es el regalo inmerecido. Dios nos ha regalado la salvación. Dios nos ha llamado por gracia. No hay nada que nosotros hicimos para merecernos la salvación. No hay nada que nosotros hicimos para merecernos que Dios nos llamara. Es probable que alguien todavía aquí esté confundido y diga, sí, Dios me llamó porque yo era bueno, porque yo le daba a los pobres, porque yo hacía esto, porque yo hacía lo otro. Usted está equivocado totalmente. El llamado que Dios te ha hecho no es por lo que usted ha hecho, sino por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Sino por la gracia de Dios, por el regalo que Dios te hace para tu vida. Aleluya. El llamado que Dios nos ha hecho es por gracia. Y la gracia de Dios no va a forzar la voluntad humana. Al contrario, le confiere la verdadera libertad. La gracia de Dios no te va a forzar para que tú aceptes a Cristo. Por eso usted ve cuando hacemos un llamado, hay personas que están siendo tocados por el Señor, están quebrantados, Dios los está quebrantando, están llorando y usted ve que no salen porque Dios no los fuerza. Porque Dios si quiere lo puede agarrar por el pelo y traerlo aquí adelante. Si Dios quiere lo puede hacer. Sin embargo, pues Dios no lo hace. Le deja a la persona que tome sus propias decisiones. Jesucristo no te va a coaccionar. No te va a coaccionar para que tú abras tu corazón para Él. Nosotros somos los que tomamos la decisión. Él no quiere soldados forzados en su ejército. Nosotros tenemos y Él nos deja a ese libre albedrío, la facultad, la capacidad de tomar nuestras propias decisiones. Él nos deja en eso, nos toca, nos llama, Él nos llama,
Pero somos nosotros los que tomamos la decisión. Si abrimos el corazón para servirle o si cerramos el corazón y no le servimos. Cuando escuches la voz de Dios, no cierres tu corazón. Cuando Él esté tocando a las puertas de tu corazón, abre y deja que entre. Porque ese es el llamado de Dios. De inmediato que Dios te llama, vas a sentir dardos por donde quiera diciendo: no lo haga, no salga, te están mirando, qué vergüenza, qué pena te va a dar. Pero el Señor está diciendo: toma tu decisión. Es la decisión suya propia, si das el paso o no das el paso. Mire, dice el verso 21, dice: y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Gloria a Dios. Eliseo hizo fiesta para todos aquellos que acudieron a despedirse de él. Hizo una fiesta, Dios lo había llamado. En este tiempo no eran días fáciles para un profeta. Eran perseguidos. Y en este tiempo también, de los tiempos de hoy también, aquí es muy sencillo, es fácil ser cristiano aquí. Pero hay países donde el ser cristiano puede costar hasta la vida. Así que no era fácil el tiempo que Eliseo era llamado, pues ejercer el ministerio profético. Cualquiera que hubiese consultado con carne, cualquiera que hubiese consultado con sangre, habría rechazado el manto de Elías. Hubiese agarrado el manto y le hubiese dicho: yo no quiero que me tires este manto arriba, quédate con él. Hubiese dicho: yo no quiero este llamado. Si hubiese consultado con sangre o con carne, no le hubiese servido a Dios. Si usted, cuando Dios lo llama, se pone a pensar y pone a analizar: pues ahora tengo que venir a la iglesia, pues ahora tengo que leer la Biblia, pues ahora tengo que orar, es más, tengo que ayunar, ahora tengo que cambiar mi vida. Si usted empieza a consultar con carne y con sangre, usted rechazará el llamado de Dios. Pero Eliseo no rechazó el llamado, no consultó con carne ni con sangre. Este hombre lo acogió con alegría, es más, hizo fiesta porque Dios lo había llamado. Elías no siguió a Eliseo cuando él le pidió permiso para despedirse de sus padres. Lo dejó. Elías hubiese podido decir: bueno, ya tienes un llamado, ya te tiré el manto, ya tú lo aceptaste, ahora voy a ir contigo allí donde tus padres para ver qué vas a hacer y traerte conmigo para atrás. Sino que Elías dijo: vaya donde sus padres, ¿qué te he hecho yo? Vaya y despídese de sus padres. El que tiene el llamado de Dios, no hay que estarle cayendo atrás para que venga a la iglesia, no hay que estarlo presionando para que venga. El que Dios ha llamado debe saber que tiene que tomar la decisión de servirle al Señor. Antes servíamos allá afuera al mundo. Antes hacíamos las cosas que el diablo quería que el Señor los reprenda. Pero ahora Dios nos ha llamado como su iglesia. Y nos ha llamado para que seamos un pueblo santo. Un pueblo donde Él nos alimenta. Donde Él envía la palabra de Dios. No es para estar pensando: no voy a ir a la iglesia hoy. Por esto. Estoy bravo con fulano. Estoy bravo porque me dijeron. Estoy bravo porque no me dijeron. Estoy bravo porque no me saludaron. No, iglesia, este no es tiempo de estar bravo con nadie. Este es tiempo de tener la paz con Dios, de buscar a Dios, en espíritu y en verdad, de buscar su rostro, porque quien te ha llamado ha sido el Señor. Aleluya. Oh, gloria sea Cristo. ¿Sabe una cosa? Me impresiona. Dice: y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne. Lo que sucede muchas veces, que hay personas que tienen que matar el buey. Tienen que matarlo. Tienen que matar ciertas áreas de su vida. Tienen que matarlo. Es más, y alguien puede decir: bueno, es que ya yo maté un área de mi vida, ya la enterré, ya salí de ella. Sí, pero era que eran un par de bueyes, eran dos. Así que te queda otro. Hay que matarlo. Y no solamente eso, con el arado le dio candela. ¿A quién? A la carne.
Y la carne hay que darle candela. La carne hay que darle candela. La carne hay que meterla en el fuego del Espíritu Santo. La carne hay que darle candela, iglesia, porque la carne y el Espíritu luchan entre sí. Y hay una lucha, la carne haciéndote pensar cosas que no vienen de parte del Señor. Y el Espíritu diciéndote, yo te llamé. Y si no metes esa carne en el fuego del Espíritu, pues no se ablanda. Aleluya. Y hay muchos que están en las iglesias que no quieren poner esas carnes de los bueyes al fuego. No quieren, se sienten cómodos, están acomodados, se sienten muy bien. Es más, ni siquiera quieren matar al buey. Aleluya. Necesitas meterte en la dirección del Señor en este día y creerle a Dios. Cuando Dios te llama es necesario. ¿Sabe que me impresiona Bartimeo el ciego cuando narra que es llamado por Dios allí en el Evangelio de Marcos? Cuando es llamado por Dios Bartimeo el ciego, cuando ya él estaba clamando al Señor para que el Señor tuviera misericordia de él. Le decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Lo reprendían y lo reprendían. Pero cuando Cristo lo llama, lo primero que hizo fue soltar su capa. Soltó la capa para llegar a Cristo. Y hay bueyes y hay capas que no te dejan llegar a Cristo. Hay bueyes y hay capas que tienen que ser los bueyes quemados y las capas arrojadas para que la gloria de Dios venga sobre tu vida. Ese orgullo tiene que irse. Oh, gloria sea Cristo. Tienes que reconocer que lo que tienes es porque Dios te lo ha dado, por su misericordia, y que dependes de Dios y que Dios te ha llamado, pero es necesario que le des candela a la carne. Aleluya. Oh, gloria sea al Señor. Dale candela a la carne en este día. Todo pensamiento carnal, ponlo ahí en el fuego del Espíritu. Ponlo ahí en el fuego del Espíritu Santo. Todo rencor se va, toda preocupación se va, toda rebeldía se va en el nombre de Cristo Jesús. Oh, gloria sea Cristo. Tome asiento, iglesia. Bendito sea el Señor. ¿Sabe, iglesia, una cosa? Dice el verso 21c. Dice, y se levantó, después se levantó y fue tras Elías y le servía. Estamos hablando de un hombre de una posición económica alta, porque araba con 12 yuntas de buey, agarró 2 bueyes, los quemó, hizo una fiesta completa. Es más, los arados de los bueyes, que costaban dinero, pues los agarró y los puso para que el fuego tomara fuerza. Así que este hombre era un hombre de posición, sin embargo, seguía a Elías. Comenzó a seguir a Elías y no solamente le seguía, sino dice la Biblia que le servía. ¿Le está usted sirviendo a Dios de verdad? ¿Está usted de corazón sirviéndole al Señor? Porque sabe que muchas veces nos consolamos nosotros. Y nosotros mismos nos acomodamos y buscamos las excusas. Y para justificarnos nosotros mismos. Es que el Señor sabe que yo no puedo por esto y por esto. Pero es que el Señor sabe mucho más de lo que usted sabe. Y el Señor lo conoce mucho más a usted de lo que usted mismo se conoce. Y hoy te hace la pregunta el Señor, ¿en verdad me está sirviendo? ¿En verdad me está sirviendo de corazón? ¿Me estás sirviendo como yo quiero? El llamado de Dios es al corazón. Cuando Dios nos llama al corazón, cuando la Biblia se refiere al corazón, se refiere al centro de nuestra vida, al centro de nuestro ser. Y el llamado de Dios es al centro de nuestra vida. Ahí nos llama el Señor. Mire, yo quiero que usted venga conmigo a Marcos. Venga a Marcos, capítulo 1 del Evangelio de Marcos. Y que usted vea algo aquí conmigo. Sí. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí,
y haré que seáis pescadores de hombres. Dice el 18, y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Mire el llamado de Dios al corazón. Por eso es que cuando una persona es llamada por Dios, cambia. Dios es lo primero en su vida. Dios lo pone en primer lugar en todo. Ahora mire lo que dice ahí en Marcos también, capítulo 2 y versículo 13. Capítulo 2 y verso 13 dice, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Había una multitud de personas allí. Sin embargo, llama a Leví. Leví es Mateo, el que escribe el Evangelio de Mateo. Lo llama y de inmediato lo deja todo. Un hombre que estaba cobrando impuestos, estaba al banco de los tributos públicos, se reconocían como que eran ladrones que robaban y el pueblo de Israel lo detestaba porque trabajaban bajo el gobierno romano, pero no eran romanos, así que lo tenían como traidores. Sin embargo, siente el llamado de Dios, lo deja todo y sigue al Señor. Hoy hay un llamado de Dios también para la vida nuestra. Hoy hay un llamado que Dios nos hace a servirle. Un llamado que Dios nos hace a consagración. Un llamado que Dios nos hace a obediencia. Un llamado que Dios hace a nuestro espíritu. ¿Sabe que la Biblia dice en Mateo capítulo 11 y verso 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar? Dios sabe lo que has estado pasando en este tiempo y sabe la carga que tú tienes, sabe la lucha que estás teniendo, pero Dios te dice en este día, ven a mí, que yo te voy a hacer descansar. Acércate, abre tu corazón, que voy a dar descanso a tu alma, que ya los problemas te están agobiando demasiado, pero Dios quiere que descanses en Él. Dios te ha hablado, Dios ha ministrado a tu vida. Por eso queremos en este día, si quieres aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador, que repitas esta oración con nosotros. Repite conmigo ahora. Señor Jesús, en este día te acepto como mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Si has hecho esta oración, te invitamos que te comuniques con nosotros al teléfono de nuestra iglesia, que entres en nuestra página web cristoeternodios.com. Estaremos orando por usted. Que Dios lo bendiga y Dios lo guarde.